Bienvenidos queridos amigos una vez más a Compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Hoy les tengo un tema muy bonito que lo encontramos en Mateo capítulo 5 del 1 al 12. Usted ya sabe de qué se trata, sí, acerca de las bienaventuranzas. Usted va a poder encontrar 9 bienaventuranzas en el libro de Mateo, 4 bienaventuranzas en Lucas capítulo 6 del 20 al 23, también Lucas 11 versículo 28, así como Juan capítulo 20 verso 29 y también en Romanos 4 verso 7. Hoy vamos a entrar de lleno en lo que son las bienaventuranzas, o sea, en el sermón del monte, lo que está en Mateo capítulo 5 versos del 1 al 12. Antes de iniciar con este sermón del monte, o llamado también de las bienaventuranzas, quiero decirle que del hebreo asre, o sea, bienaventuranzas, bienaventurado, del hebreo asre, del griego makarios, que se puede traducir como feliz, dichoso, bienaventurado y también como bendito. Quiero decirles que esta palabra bienaventurado se refiere al espíritu, porque nuestra conexión con Dios es espiritual y que a través de Él se refleja en nosotros. Vamos a ir a Proverbios capítulo 15 verso 13, que dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ahora veamos en varias versiones el significado mismo de bienaventurados. En Reina Valera 1960 dice así el Salmo 1 verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El mismo versículo en la Nueva Versión Internacional dice así, Salmo 1:1: dichoso. Ahora ya no dice bienaventurado, ahora dice dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Ahora vamos a ver en la versión Dios habla hoy, el Salmo 1 verso 1, que dice feliz el hombre. Mire, ya no dice bienaventurado ni dichoso. Ahora dice feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Y vamos a ver la última versión, Salmo 1 verso 1, el mismo Salmo. Dios bendice, o sea, benditos a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Entonces, este bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, bendito, alegre. La persona que posee estas bienaventuranzas se puede entender que es digno de felicidad. Pero además de eso, al lograr cumplir en nosotros todas estas bienaventuranzas, será motivo de gozo, de alegría, porque cada una de ellas nos va mostrando en cierta forma la misma vida de Jesús mientras estuvo en este mundo. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 5, versos del 1 al 12, acerca del sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces vamos a iniciar, por favor. Dice el versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En realidad hace referencia a los que tienen una identidad en Dios, aquellos que demuestran humildad a sí mismo y a los demás. El orgullo no es parte de sí, y en todo tiempo están listos a escuchar la voz de Dios, quien nos hizo perfectos como seres tripartitos que somos. O sea, Dios nos hizo con un cuerpo para que podamos vivir en este mundo. Dios nos dotó de alma, que tiene la capacidad de sentir y pensar. Y por último, Dios nos dio un espíritu para que podamos estar en comunicación con Él. Entonces, si hablamos del pobre en espíritu, nos quiere decir que nuestro espíritu sienta la necesidad de conocer a Dios, que solamente a través de Él podemos ser ricos espirituales, conociendo las maravillas del nuevo pacto en Jesús, el nuevo regalo de Dios hacia la humanidad, que es la salvación y la vida eterna. Cada día nuestro espíritu mostrará el querer conocer más y más a Dios, entendiendo que necesitamos día a día más de Él. A lo contrario, no podemos jactarnos como ricos de espíritu, porque aún los que le conocieron de cerca, o sea, sus discípulos, y compartieron con Jesús, admitieron tener necesidad de conocer más del Señor. Veamos en Filipenses capítulo 3, verso 13, que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, está diciendo el apóstol Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces entendemos que el apóstol Pablo está diciendo, yo no me puedo jactar por lo que yo he vivido y por lo que yo he aprendido antes. Hasta este punto de mi vida, yo sé que no sé nada y necesito conocer más y más de mi Señor. Entonces dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Imagínese si el apóstol Pablo, que tenía de primera mano todas las enseñanzas del Señor, se creía pobre en espíritu al no haber alcanzado la meta del conocimiento de Jesús. No estaba satisfecho con su condición, y por ello es que continuaba buscando algo nuevo del Señor cada día para ir creciendo más y más en su espíritu. Los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley se creían ricos en espíritu, creyendo que lo sabían todo, y por ello se jactaban, aunque en realidad, al despreciar a Jesús, el mismo Dios en la tierra, se notaba su verdadera pobreza espiritual. ¿Qué le parece? O sea, ellos se jactaban en demasía, que sabían la ley, el Antiguo Testamento. Pero cuando llegó el hacedor de esa ley a esta tierra, no lo pudieron siquiera reconocer. En Mateo capítulo 13, verso del 14 al 15 nos dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis
y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se creían demasiado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y con el corazón, entiendan, y se conviertan, y yo los sane. O sea, estos fariseos, estos saduceos, doctores de la ley, ellos necesitaban ser sanos. O sea, ellos necesitaban ser pobres de espíritu para poder escuchar la voz de Dios. El ser pobre en espíritu habla también de aquellos que en el mundo no han encontrado un camino, que se sienten desamparados, desolados, sin un refugio, y que buscan algo que los pueda sacar del foso de la desesperación. Les estoy hablando de la parte espiritual. Un estado así lleva a una pobreza tal que no encuentra sentido a la vida. Recordemos que Jesús declara que de ellos es el reino de los cielos, y esto es porque una vez que estas personas encuentran el camino que conduce a la vida eterna en Jesús, la persona que reconoce estar en una situación espiritual difícil de pobreza es la que acepta la necesidad de la presencia de Dios en su vida, ya que ha probado estar sin Él. O sea, nosotros que conocemos al Señor Jesús, o sea, todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, Él nos ha lavado, nos ha emblanquecido, nos ha quitado los pecados y nos ha dado la nueva oportunidad de vida eterna. Si nosotros que conocemos un poco acerca de su amor, de su misericordia y de su palabra, necesitamos más y más cada día conocerle. Así es como yo me siento, un pobre espiritual. Quisiera ser día a día más y más y más rico en saber comprenderle y entender lo que Dios quiere para mi vida. En Lucas capítulo 5, verso 8 dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Esa es la naturaleza del hombre, el pecado. Pero cuando venimos a los pies del Señor Jesús, Él nos hace nuevos hombres, nuevas criaturas, las cuales con la fuerza y el poder que nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, podemos caminar de victoria en victoria venciendo el pecado. Y de esa manera mostrar que somos pobres en espíritu. Vamos a la siguiente bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando entendemos que después de encontrar el fracaso y el dolor, lo próximo es llorar de angustia, de sufrimiento, de remordimiento, de encontrarnos lejos de Dios, ya que el pecado nos puede alejar de Él. Recordemos de aquel mensaje que ya hemos visto, como el rey David comete adulterio con Betsabé, y David manda a matar al que era hasta ahí esposo de Betsabé. Luego muere el primogénito de David por el mal y el pecado que él había cometido. David lloró amargamente, dice que hasta mojar en gran manera su lecho pidiendo perdón a Dios por su pecado. Dios le perdonó porque su arrepentimiento fue genuino. Es importante reconocer que necesitamos de Dios para poder salir del pecado. El pecado produce dolor, angustia, desesperación, enfermedad y hasta muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna, vida en abundancia.
Tomemos en cuenta que el rey David, quien fue el escritor de los Salmos y quien conocía del amor y de la misericordia de Dios, David, al caer en pecado, la consecuencia de este fue tanto dolor en su corazón que le oró arrepentidamente pidiendo misericordia a Dios y que no le quitara de su presencia. O sea, la paga era simplemente la muerte para David. Ya lo había pagado con la muerte de su primogénito. Pero si no había un arrepentimiento completo de David, él podía hasta morir completamente al ser sacado de la presencia misma de Dios. El pecado nos aparta de Dios y al apartarnos de Dios estamos expuestos a sufrir en gran manera porque la paga del pecado es muerte. O sea, los que están de luto lloran, ¿no? O sea, nosotros podemos llorar por el pecado que hemos cometido, que nos lleva a muerte. Pero si este llanto es por el dolor de haber pecado contra Dios, entonces veremos que la dádiva de Dios es vida eterna en nosotros. En ello está nuestra consolación, ya que Él enjugará nuestras lágrimas por nuestro corazón arrepentido. Segunda de Corintios 7, verso 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón a Dios, se produce en nosotros, no por nosotros, sino por Jesús, salvación para nuestras vidas, como logró David a través de su arrepentimiento, la salvación en Dios. El Señor es experto en dolor, porque Él pasó por ello. Él y solamente Él conoce de qué forma consolarnos. Él sabe cómo cambiar nuestra tristeza en gozo. Isaías 61, versos 2 y 3 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, o sea, los que cometieron pecado, estuvieron muertos para Dios, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, el óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Cuando nosotros entendemos que al arrepentirse de corazón, cuando derramamos nuestras lágrimas de dolor por haber pecado contra Dios, podremos ver esa bienaventuranza en nosotros, que si le oramos, recibiremos también la consolación, y la consolación nuestra es la vida eterna. Qué tremenda consolación, es una gran bendición para nosotros. Vamos a continuar con la siguiente bienaventuranza, que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús demostró que tenía esta característica, o sea, él era manso y humilde, ya que cuando fue acusado y condenado a esa cruenta cruz, no abrió su boca, asumiendo humildemente el castigo de cada uno de nosotros en su cuerpo. En todo momento debemos actuar humildemente como servidores del Señor, dejando a un lado todo aquello que pueda impedir que seamos portadores de luz y verdad. Recordemos que el ser manso es un fruto del Espíritu. Eso lo podemos leer en Gálatas capítulo 5, verso 22, que dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice. Ahora, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Vamos al momento de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo en todos aquellos que fueron escogidos por el Señor Jesús. Esto quiere decir que solamente los que han aceptado a Jesús como Salvador, que han puesto su fe en Él y que han decidido apartarse del pecado, entonces solo así serán sellados con el Espíritu Santo y se manifestarán en ellos los frutos del Espíritu. En Efesios capítulo 1, verso del 13 al 14, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo el momento que hemos hecho la decisión más importante de nuestra vida, el aceptar al Señor Jesús, el arrepentirnos de nuestros pecados y de caminar en santidad. Entonces el Espíritu Santo se va a dar a conocer en nosotros. Isaías 53, verso 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En realidad es fácil airarse, pero nos habla claramente que seamos mansos, como el Señor Jesús. Esto quiere decir prudentes en nuestra forma de reaccionar. Jesús mostró que es manso y humilde. Mateo 11:29 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Entonces, cuando nosotros mostramos humildad, hallaremos descanso para nuestra alma. Y como dice, que los mansos, los humildes, heredarán la tierra. Vamos a la siguiente bienaventuranza. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, hambre es una necesidad, sed es otra necesidad, pero en este caso, necesidad de algo espiritual, sed de justicia, hambre de justicia. Así como el alimento y el agua son necesarios para vivir, de esta misma manera nuestro espíritu debe ser alimentado con toda palabra que viene de Dios, ya que de Él viene todo, absolutamente todo lo bueno. Recordemos que el alimento para el espíritu es la palabra de Dios, que nos alimenta y nos da fuerzas sobrenaturales para vencer el pecado y llegar a la meta que es en Cristo Jesús. O sea, cuando en nuestro mundo físico nosotros tenemos sed y bebemos agua, eso nos da fuerza, ¿verdad? Nos alienta para continuar. Asimismo, cuando necesitamos alimentarnos, el alimento fortalece nuestro cuerpo, nos hace fuertes, nos hace tener energía. De igual manera, la palabra de Dios para nosotros, o sea, nuestro ser espiritual, nos alimenta, nos da fuerza, nos da energía para poder continuar el camino y poder llegar a la meta. Jesús es el agua de vida eterna que nos lleva a toda justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que mantienen una relación correcta con Dios y el prójimo. Y a ningún momento el hombre justo condena a quien haya cometido un pecado o un error, porque nosotros simplemente no somos jueces. El único juez justo es Dios.
Es cierto que nuestro deseo es que todo lo malo o injusto desaparezca y venga a su vez todo lo bueno y correcto, como por ejemplo, cuando vemos que alguien ha cometido una infracción al código de tránsito, quisiéramos que esa persona que lo cometió sea correcta, o sea, que actúe correctamente, o que a su vez la policía lo sorprendiera y lo haga pagar una contravención para que de esa forma aprenda. O veamos en el sentido espiritual, cuando un marido, un esposo, es infiel a su esposa, trayendo como consecuencia, o sea, la infidelidad, trae dolor, trae tristeza, trae angustia, no solo a su esposa, sino a su entorno, a sus hijos, a su familia, a sus padres, a sus tíos, a sus amigos, a todos ellos. Es un verdadero problema ese tipo de pecados. Por nosotros no lo vamos a condenar, no lo vamos a enjuiciar, porque no somos jueces. Pero Dios es el juez perfecto, el juez maravilloso, el cual tiene la ley y el poder en su mano. El deseo en esto es que no exista el adulterio para que la pareja viva feliz, libres de pecado. Quisiéramos ver que todo lo malo desaparezca y exista solo lo bueno y correcto. Para ello es importante que el mundo conozca que Jesús vino a este mundo a dar vida a los que están muertos en sus pecados y destituidos de la gloria de Dios. Recordemos que Dios es el juez y juzgará con poder. Leamos Juan capítulo 8 que dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vemos como el Señor pide a la mujer que no peque más. O sea, el Señor Jesús le dice: yo no te condeno. Debe haber estado ella arrepentida de su pecado en gran manera. Tomemos en cuenta que esta mujer conocía cuál era la paga por dicho pecado, pero aún así transgredió. Ahora los escribas y fariseos que la llevaron para apedrearle querían tomar justicia por ellos, pero Jesús le hace ver a esta mujer que Él es el que juzga, pero que si en verdad hay arrepentimiento en su corazón, no lo vuelva a hacer más. O sea, no vuelva a pecar más. Es como a nosotros cuando llegamos al Señor Jesús, cuando lo conocimos, le pedimos perdón por todos nuestros pecados.
Y en ese momento el Señor nos dice, tus pecados te son perdonados. No nos dice, vete. Dice, ven conmigo. Ya no peques más. Ya no peques más. Esa misma hambre y sed de justicia debe estar en nosotros para que el pecador se arrepienta y llegue a salvación en Jesús. Qué hermoso ver cómo esta mujer había pecado de muy mala manera y era penado con la muerte. O sea, tenía que ser apedreada. Pero cuando llegó Jesús, nuestros pecados nos son perdonados. Dios nos da una nueva oportunidad, pero nos dice, no lo vuelvan a hacer. Leamos primera de Pedro capítulo 3 verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, cuando nosotros llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros seguimos en pecado y no nos arrepentimos de corazón como lo hizo David, como lo hizo esta mujer adúltera. En Salmo 92, versos del 12 al 15, dice, el justo florecerá como la palmera, escuche muy bien, crecerá como cedro en el Líbano. O sea, ¿quién? El justo. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. O sea, los justos vamos a crecer, vamos a levantarnos como una hermosa palmera, vamos a florecer. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Dios no es injusto, Dios es justo. Mire, lo que habíamos hablado anteriormente de las promesas de Dios. Dios es tan justo, tan maravilloso, que dio una nueva oportunidad a ese pueblo de Israel idólatra, para que a través del nuevo pacto en Jesucristo puedan ser salvos. O sea, este pueblo de Israel tiene la oportunidad de reconocer en Jesucristo el Salvador y ser salvos. Sabemos que eso ocurrirá en los últimos tiempos, el tiempo del anticristo, pero el pueblo de Israel también será salvo. La siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta viene a través de la convivencia diaria con aquel que se humilló por amor a nosotros. Su compasión dio una nueva oportunidad a quienes estábamos perdidos a causa del pecado. O sea, su gran misericordia, la que debemos tener nosotros. Dios nos mostró en gran manera al perdonarnos y darnos una nueva oportunidad, porque por su misericordia nos ha hecho en Él nuevas criaturas. Así es como cada uno de nosotros debemos presentarnos en nuestro diario vivir, recordando de dónde nos sacó Dios. Debemos tener compasión y amor por quienes aún no conocen el camino a la verdad. Mostremos en nosotros el reflejo del amor de Cristo a los demás, teniendo amor y compasión hacia el prójimo, esperando en el Señor que ellos también alcancen la misericordia y salvación. Recordemos que nuestra principal labor es dar a conocer la misericordia del Señor a través del perdón de pecados que es en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2 dice,
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, o sea, a través del pecado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, o sea, por el regalo de Dios. En Cristo Jesús somos salvos. El versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, la promesa es el reino de los cielos. Para mostrar, dice el 7, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es importante señalar que los que son misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia, así como Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros y nos ha perdonado día tras día. Si hoy caímos, el Señor nos perdonó, tuvo misericordia. Si ayer hicimos algo mal, el Señor nos perdonó y tuvo misericordia. Y si mañana nos equivocamos, el Señor estará ahí nuevamente con su perdón y su misericordia. Así es como nos alcanzó. Pero hay que recordar que si el Señor nos perdona, nos dice, ven conmigo, pero ya no peques más. Es que debemos seguir caminando en pos de Cristo y tratar de alcanzar en algo su estatura. No lo lograremos porque Él es el Dios mismo, pero podemos dar nuestro mejor esfuerzo y hacerlo mejor. Santiago capítulo 2 verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, nosotros tenemos que dar misericordia, mostrar misericordia, así como Dios tuvo misericordia por nosotros y no fuimos a juicio por nuestros delitos, nuestros pecados. Vamos a la siguiente bienaventuranza que dice así, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio proviene del griego cátaros, que significa puro. Entonces podemos decir a esta bienaventuranza que los de corazón puro verán a Dios. Ahora pongamos de este lado limpio y de este lado puro. O sea, limpio está bien, pero puro va mucho más que limpio. Para llegar a ser puro se necesita ser como niños sin malicia en el corazón, y para ello debemos trabajar arduamente para convertir este corazón pecaminoso en un corazón puro que piense lo bueno y agradable en Dios. Con esto me refiero a no permitir que en nuestros corazones se instale la amargura, el rencor, el enojo, cosas impuras, malos pensamientos, egoísmo, deseos sexuales inadecuados, etc. Es muy importante que cuidemos el corazón, que sería en este caso nuestra mente, donde se genera tanto cosas buenas así como malas. Debemos tomar en cuenta
que así como hacemos una limpieza profunda en nuestras casas terrenales, mucho más debemos cuidar nuestra mente y cuerpo, ya que somos el templo o el lugar donde el Espíritu Santo vino a morar cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En la palabra de Dios nos da un secreto en Salmo 119:9. Escuche muy bien este secreto, por favor, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Entonces, ¿con qué limpiará Héctor? ¿Con qué limpiará Susana? ¿Con qué limpiará Marta? ¿Con qué limpiará Michelle? ¿Con qué limpiará cada uno de nosotros su camino? O sea, ¿con qué limpiaremos nuestro camino? Dice, con guardar tu palabra. O sea, ¿con guardar qué? La palabra de Dios. El guardar la palabra de Dios nos aleja de todo lo malo. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y sabemos para dónde nos quiere llevar, entonces poco a poco nuestro corazón se va limpiando, se va purificando para llegar a la condición necesaria. Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, la misericordia es muy importante para nosotros. Pero también es importante limpiar nuestro corazón, purificarlo, porque de esa manera podremos llegar a Dios. Mateo capítulo 18, versos del 2 al 4 dice: Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. O sea, ¿de quiénes? De los discípulos. Entonces les dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. ¡Wow! O sea, que si usted y yo no somos como un niño, ¿qué es un niño? Un niño es amoroso, un niño no guarda rencor. Si es castigado, dentro de un minuto está nuevamente en la pierna de mamá, de papá. Es abierto, dice la verdad, no hace nada indebido. Así es como usted y yo debemos actuar. Ya hemos conocido al Señor Jesús, hemos aceptado, los que han hecho la oración de fe, aceptando al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Entonces usted, así como yo, tenemos que ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Así es que el que se vuelva humilde como este pequeño, dice, es el más importante en el reino del cielo. ¡Qué tremendo! Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Los niños no pecan. Los niños no conocen el pecado, el mal que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos? ¿Cómo podemos ganarnos esa corona de vida eterna? ¿Cómo podemos limpiar nuestro corazón? Es siendo como los niños. Ese es el gran secreto, imagínense. Vamos a la siguiente bienaventuranza. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, pacificadores de paz.
muestra en demasía el sentido de que debemos buscar la paz o que debemos ser canal de paz para todos aquellos que lo necesitan. Estamos viviendo tiempos difíciles de inseguridad social, que el mundo ha ido cambiando paulatinamente, demostrando que se ha alejado de Dios más y más, dejando que el pecado se haga presente en todas las esferas de nuestras vidas. Hoy podemos ver un mundo hostil donde existe maltrato de todo tipo, maltrato personal, psicológico, económico, humillación, egoísmo, crítica, mentira, falsedad, pérdida de todos los tipos de valores. Como cristianos, nuestra actitud debe ser como la de nuestro Señor, ya que Él es nuestra paz, por lo que debemos hacer lo que dice en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 18, el apóstol Pablo escribe: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No nos manda a pelear, no nos manda a tratar mal a las personas, a estar en contiendas, a estar en pleitos, en discusiones. Nos manda a estar en paz. Nos dice que debemos ser pacificadores. Imagínense, porque serán llamados aquellos hijos de Dios, los pacificadores. Así que si usted no es una persona que traiga paz, comience a trabajar en esa paz, por favor. Debemos tener paz para con todos. Y para lograr esto debemos mirar hacia la cruz y ver que nuestro Señor, a pesar del maltrato y la violencia que recibió, en todo momento mostró la paz de Dios. Imagínense. Él pudo haberlos desaparecido en un momento, a romanos, a los sacerdotes judíos, al pueblo que los sentenció, pero Él prefirió mostrar la paz de Dios en ese hecho maravilloso que hizo para salvarnos a usted y a mí. La siguiente bienaventuranza nos habla acerca de los bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Primeramente, esta bienaventuranza no se refiere a buscar una justicia social. Al contrario, la justicia a la que se refiere es a la de Dios, porque Dios es justo. El mundo, los gobiernos, el hombre mismo por su naturaleza es injusto, pero Dios es toda justicia para aquellos que se acercan a Él en humildad y obediencia. Ahora, para nosotros, los que hemos sido lavados por su preciosa sangre derramada en la cruz, al ser nosotros hechos hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús y el perdón de pecados, vamos a padecer persecución a causa de Dios, lo que es de sumo, en realidad es de sumo gozo aquí en la tierra. Y mientras nosotros caminamos en este mundo, vamos a tener todo tipo de persecución, como por ejemplo, el ser cristiano para el mundo no es una ventaja, es una desventaja. Más bien, es todo lo contrario, es como estar caminando contracorriente de un río. Y es que hacer lo bueno se constituye en algo malo para este mundo. Las iglesias se han convertido en lugares donde las personas no quieren llegar para rendirle culto a Dios. Pero una discoteca o un bar están llenos de todos aquellos que rechazan lo bueno. Jesús fue perseguido por los escribas, sumos sacerdotes y fariseos en aquella época y no podían ver en Jesús que era el Mesías prometido. O sea, ellos estaban ciegos. Y hasta el día de hoy, todos ellos están ciegos. El pueblo judío está ciego, no lo han reconocido todavía.
Jesús, este Mesías prometido, que es justo y bueno, y que en ese entonces predicaba el bien para que el hombre tuviera una nueva esperanza en él. Así es como lo persiguieron hasta matarlo. O sea, Jesús no había hecho nada malo. Solamente les hablaba acerca de las bienaventuranzas, acerca de no pecar, acerca de convertirse de sus malos caminos, acerca de decir la verdad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, estaba diciendo, yo soy el mismo Dios aquí en la tierra. Así es como esta gente decidió matarle. Y de igual manera podemos ver en Caín y Abel, si usted se recuerda, siendo hermanos, Caín no pudo tolerar que Abel sea un joven íntegro y bueno, quien disfrutaba estar con Dios. O sea, Abel tenía una relación hermosa con Dios y Caín no toleraba aquello. Es por eso que Caín tuvo que deshacerse de él, porque en Caín había envidia y maldad. O sea, Abel estaba perseguido por su propio hermano, y fue mucho más que eso, fue por su vida, y así la quitó. Pero saben que todas estas persecuciones nos lleva a ser mejores y a tomarnos más firmes de las manos del Dios eterno. El hecho de que te persigan y te digan cualquier insensatez debe hacerte feliz, porque no vivimos para este mundo, sino para el Señor justo y bueno, y en ti hay lo mismo. O sea, hay justicia y bondad. Leamos en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12 y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero para nosotros la felicidad está en nuestro Señor Jesús, ya que el mundo no te puede brindar lo que el Señor te puede dar. Imagínese, usted y yo vamos a ser perseguidos a causa del Evangelio, a causa del estar con Jesús, a causa de decir la verdad, a causa de predicar las buenas nuevas. Pero que eso no nos importe, porque como dice, somos bienaventurados nosotros, los que padecemos persecución por causa de la justicia. O sea, la justicia es el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermosa promesa. La siguiente bienaventuranza nos habla diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Muy parecida a la anterior. Es impresionante ver cómo hoy en día critican con toda clase de males a la iglesia de Cristo. Hablo de la verdadera iglesia de Cristo, no a las religiones o sectas corruptas, que lo que buscan es su beneficio y no el propósito de Cristo, que es salvar de la muerte espiritual al hombre y brindarle vida eterna en Cristo Jesús. O sea, ese es el motivo de la iglesia de Cristo, que el hombre pueda ser salvo y pueda llegar a vida eterna. Porque usted sabe, ahora estamos viviendo tiempos difíciles donde la gente se va cada día por cientos. Eso es lo que escuchamos en las noticias. Eso es lo que vemos en los periódicos. La gente se está yendo sin Cristo. Es que debemos presentar a Cristo tal y cual es, Salvador y dador de vida eterna. Entonces ahí estamos cumpliendo nosotros como verdaderos hijos de Dios, como una verdadera iglesia de Cristo, no adulterando, no hablando mal del prójimo, no haciendo mal al prójimo, no robando, no mintiendo. Habíamos visto los mandamientos, los 10 mandamientos.
no la idolatría, porque la idolatría te lleva a muerte y muerte eterna. Yo me hacía una pregunta y yo les hice a ustedes una pregunta. Si Dios castigó de tal manera dura a su pueblo amado, a su pueblo escogido Israel, por pecar contra el Dios eterno, ¿por qué no lo haría con cada uno de nosotros? Porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es en Jesús vida eterna. Eso es lo que nos ofrece, nada más que eso. O sea, arrepentirte de tus pecados, arrepentirte del mal que has hecho, enderezar tu camino, ser un hombre lleno del poder de Dios, que diga no al pecado. No voy a hacer esto. Yo quiero andar correctamente con Dios en todo mi caminar. Nada de idolatría, porque eso te llevará a muerte. Lee muy bien, por favor, los 10 mandamientos. Y mira, estamos en tiempos difíciles, tiempos de cambios. Y la venida del Señor es pronta. No sé si te has dado cuenta, como en los tiempos de Noé. Dios le habló a Noé para que construyera el arca. Él obedeció. Comenzó a construir, vinieron todo el mundo y se reían. ¡Ja, ja! Está loco este Noé, está loco. ¿Cómo va a ser una barca en plena ciudad? Aquí no hay ni un río, mucho menos un mar. Está loco. Y se burlaban de él. Mientras él les decía, arrepiéntanse de su mal, arrepiéntanse de su pecado. El hombre se seguía riendo, se seguía burlando, hasta el día que comenzó a llover y Dios mismo con su mano cerró la puerta. Así está hoy en día el mismo Señor que nos habla y nos habla a través de su palabra. Este mismo Dios está diciendo, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu mal y entra a la vida eterna que te doy a través de mi Hijo Jesucristo. Él ya pagó el precio en la cruz. Tú no tienes que pagar el precio. Él ya murió por ti. Entonces solo ahí entenderemos que estamos en la senda correcta. Estaba hablando acerca de la verdadera iglesia de Cristo. El hecho de caminar en Cristo te lleva a momentos extremos donde muchos hablan mal de ti. ¿Te ha ocurrido alguna vez que si tú no aceptas algo que para los demás es normal, aunque no lo sea, ya que este tipo de prácticas empobrecen el espíritu? Bueno, a mí sí me ha pasado. Y sí he tenido que decir, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer porque estoy sirviendo a Dios de todo mi corazón, soy cristiano. Pero la respuesta de estas personas ha sido, cierto, el hermanito, el santurrón, el transformer. Eres un bicho raro, pareces extraterrestre. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque yo puedo presentarme delante de Dios sin mancha y sin arruga. Hay personas que mienten con tal de desprestigiarte y hacerte mal, aunque no sea verdad. Pero bueno, de todo ello ya está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Así que no debemos asustarnos. Miremos lo que dice en los siguientes versículos. Leamos esta gran verdad. Y es que la única forma de que el mundo sepa quién eres, quiero decir no igual a ellos, es siendo diferentes y no participando de lo que ellos participan normalmente. Dios no nos ha llamado a andar en pecado,
sino hacer luz en medio de la oscuridad. Primera de Pedro 4, del 12 al 14, que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Qué era bienaventurados? Felices, alegres. Qué hermoso. Entonces dice que somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En Mateo capítulo 10, verso 22, nos habla diciendo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, ¿por causa de quién? De Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces nos dice en el versículo 12 de este Mateo 5: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué es un galardón? Es un premio. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El camino que hemos emprendido con nuestro Señor Jesús es hermoso y lleno de felicidad. O sea, nosotros, aunque estemos pasando tiempos de angustia, tiempos difíciles, tenemos una sonrisa, tenemos paz. Porque Dios es nuestra paz. Como el cumplimiento de estas bienaventuranzas nos lleva a un mayor gozo, ya que nos acerca hacia la meta que es en nuestro Señor y Salvador. Esta carrera no es fácil y en ciertos momentos debemos subir las cuestas espirituales, tal vez no al mismo ritmo, pero sí con la misma decisión de alcanzar el premio. Es como cuando usted está en una competencia, ¿verdad? A los que les gusta competir. Usted arranca bien, pero cuando usted va por la mitad del camino, usted va sintiendo el cansancio. Y mientras más va avanzando, usted se siente más agotado. Y cuando llega a la meta, llega totalmente exhausto, casi sin fuerza. Pero eso es lo que debemos hacer con nuestra fe. Recordemos que Dios es quien nos da las fuerzas para continuar. Él es nuestra fuerza, nuestra ayuda, nuestro socorro. Es por Él que hacemos todas estas cosas. Es por Él que predicamos la palabra de Dios. Es por Él que damos a conocer las buenas nuevas. Es por Él y solamente por Él que muchos vienen a sus pies. Nuestros ojos deben estar enfocados en aquel que ya participó de una carrera similar y la concluyó en victoria sobre la muerte. Es el Señor Jesús, teniendo como galardón que cada uno obtengamos la vida eterna en Él. O sea, el regalo de esa carrera que lo llevó a muerte era que nosotros tomemos el galardón, o sea, su premio para vida eterna. Gracias, Señor, porque tú no te quedaste en esa tumba y tú resucitaste y ahora estás a la diestra del Padre. Y muy pronto vendrás por tu iglesia, vendrás por tu pueblo. El galardón que nosotros recibimos en Él es algo grande y maravilloso. Es un regalo extraordinario para no solamente nosotros los cristianos que ya hemos recibido, sino para aquellos que quieran recibirlo. Para ello también cada uno de nosotros estamos en esta maratón espiritual, a la que solamente los que sigan los pasos de Jesús los recibirán.
En Primera de Corintios capítulo 9 verso 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? O sea, todos están corriendo, ¿verdad? Las maratones. Hay muchos, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, dice. En el 25, porque estamos en Primera de Corintios 9:24, ahora vamos al 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, o sea, todos los que hacen pecado a la verdad, para recibir una corona corruptible, o sea, de corrupción. Pero nosotros, una incorruptible, los que vamos con Cristo, vamos a tener una corona incorruptible, maravillosa, que nunca más estará sujeta a corrupción. En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso. ¿Usted es alguien que ama la venida del Señor Jesús? Yo sí amo la venida del Señor Jesús. Hay tanto mal aquí en la tierra, tanta inmoralidad, tanto dolor. ¿Cómo quisiéramos que muchas personas lleguen a los pies de Cristo y digan: Señor, yo estoy aquí para iniciar esta carrera, porque quiero tomar el galardón que tú me has dado, Señor, la vida eterna? Me ha encantado esto de las bienaventuranzas. Es algo que lo he predicado durante algunos años, pero lo he traído de una manera diferente esta vez. Si tal vez lo predicamos uno por uno, hoy he tomado estas 9 bienaventuranzas y lo he podido compartir con ustedes. Yo te invito en esta oportunidad, en este día, a tomarte de la mano del Señor y decirle: yo quiero a partir de hoy caminar contigo. Yo quiero iniciar esta carrera espiritual y llegar a la meta, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús, y donde tú, Señor, me darás la victoria. ¿Es usted capaz de decirle: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todo el mal que he hecho? Yo me arrepiento de todo corazón, Señor, como lo hizo el rey David. Yo me arrepiento de todo el mal que he causado, de aquellos pecados que han traído dolor, no solamente a mi vida, sino a los demás. Hoy yo te pido, Señor, me perdones. Por favor, perdóname. Y en este día mismo, Señor, yo declaro que el Señor Jesús, aquel que entregó su vida por mí, lo declaro como mi Salvador y mi Señor. Y que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida, para yo poder estar junto a ti en el reino de los cielos. Gracias por tomarme en cuenta, por amarme tanto. Y gracias por estas bienaventuranzas que seguro a partir de hoy van a ser muy importantes en mi vida. Permíteme poder hablar a mi familia, que ellos también te conozcan, Señor, y puedan también tener acceso al Padre en Cristo Jesús, y puedan ser salvos a través del regalo del don maravilloso que es en Él. Yo te doy gracias por todo.
quiero solamente decirte que te amo con todas mis fuerzas. Gracias por mirarme. Gracias por aceptarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te abrazo. Siempre para mí es un gusto poder llevar la palabra de Dios y poderla compartir contigo. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Bye.